¿Oye bien la grabación ahí? ¿Sí? Vale. Bueno, ya estamos todos, ¿no? La verdad es que quizás sí, lo que pasa es que yo necesito ver, pero a lo mejor si abrimos aquí, porque esa igual es demasiado, ¿no? A ver, apaga atrás, apaga, a ver. Sí, ¿no? Y a ver, sí, incluso cierro un poco. Mira ahí. Ah, perfecto. Ahí veo perfectamente. Ah, sí, perfecto. Muy bien. Bueno. Pues nada, buenas tardes. Yo, bueno, lo primero que quiero es pediros perdón, la verdad, porque la conferencia de hoy me ha salido un poco desagradable, casi sin quererlo. Al ir preparándola, pues es una, no sé, hay como una serie de asuntos un poco, no sé si escabrosos o desagradables, ¿no? Pero no he tenido más remedio, vamos, no es que me entusiasme, pero como vamos a hablar de la guerra, pues inevitablemente hay como no sé, como un hilo así de cosas de las que pasan en las guerras, ¿no? que había que poner, ¿no? No obstante, bueno, intentaré introducir entre medias pues una serie de asuntos que nos atañen directamente relacionados con el pragmatismo, para lo cual pues me he traído algunas fotocopias de los libros estos que manejáis vosotros y luego, bueno, pues una serie de acontecimientos relacionados con la arquitectura o con el diseño en parte, que tienen que ver con ese entendimiento de la guerra, ¿no? Bueno, para llegar a este punto, que es julio de 1944 y el manifiesto para el uso de la tecnología militar en la vivienda, pues primero me voy a ir un poco como hacia el futuro y después voy a volver dando un par de saltos hacia atrás hasta ese momento, ¿no? Para comprenderlo bien, ¿no? Y en ese punto voy a introducir una cita de alguien, a ver, una cita de Rorty, que dice así, textual, ¿no? Escrita en 1997, bastante reciente. Los pragmatistas están limitados a ofrecer respuestas tan imprecisas e inútiles porque no esperan que el futuro se ajuste a un plan, que el futuro satisfaga una teleología inmanente, sino más bien que asombre y estimule, ¿no? Pues ese futuro que asombre y estimule tiene mucho que ver con lo que hemos visto esta mañana y con las propuestas pragmatópicas, ¿no? Está en la esencia del pragmatismo. Bueno, año 2029, después de devastar la Tierra y esclavizar a la humanidad, pues las máquinas gobernadas por esa inteligencia artificial llamada Skynet, que conocéis todos, ¿no? De Terminator, pues están a punto de perder la guerra contra la resistencia humana, que está liderada por John Connor, ¿no? Que, pues como sabéis, es engendrado por el propio misionero del tiempo, que él manda del futuro al pasado, ¿no? En una especie de paradoja cíclica que muchas veces se da en estas películas de ciencia ficción, ¿no? Este es el futuro de 2029, ¿no? El 8 de junio de 1972, un fotógrafo llamado Ut Kong
Uing toma esta fotografía en Trang Bang, en Vietnam del Sur, y en ella, bueno, pues aparecen muchos observadores, ¿no? Es una fotografía terrible, ¿no? En la que aparecen personajes como un cámara que sabe que está grabando una escena desde el punto de vista cinematográfico brutal, ¿no? O otro que está fotografiando también como puede, casi es como un turista llegado al conflicto, casi, ¿no? Un soldado que señala la escena, otra persona grabando y otro soldado con el uniforme de batalla que está habitualmente en todos los fregados y está grabando esa situación, ¿no? Entre todos ellos, pues digamos que constituyen una especie de panorama de observadores de la realidad, ¿no? El otro día alguien comentaba que estaba aquí porque quería comprender mejor la realidad, ¿no? Nosotros nos vamos a tener que jugar a medio camino entre observadores y actores de esa realidad, ¿no? Y de esto voy a hablar bastante en la sesión de hoy, ¿no? ¿Qué están observando? Bueno, pues unos niños que corren asustados, ¿no? Que huyen de unas explosiones de napalm concretamente, y bueno, pues es la escena que conocéis, ¿no? Que bueno, pues desgraciadamente hay bastante documentación sobre ello porque están todos esos observadores allí registrando los acontecimientos, ¿no? Los observadores están de una manera más o menos tranquila porque no han experimentado lo que sí han experimentado estos niños, ¿no? Como hay tanta documentación, pues hay algún vídeo, ¿no? Vamos a ver si funciona. Bueno, en estos años, ¿no? Ahí estábamos en el 72, Vietnam, que está a medio camino entre la producción del primer borrador del PowerSoft 10 de los Sims y el segundo que es en color. Sabéis que el primero es en blanco y negro y las transiciones son un poco más cutres, digamos, ¿no? Y en el último hay algo más de tecnología cinematográfica, ¿no? Que es este de abajo, que es en el 77, ¿no? Digamos que la escena, el vídeo que hemos visto
corresponde como a medio camino entre estos dos, ¿no? Este momento, que es un momento clave de la película, porque es en el cual la escala 1, ¿no? Y 10 elevado a 1 es en la que se cuentan todas las reglas de lo que va a ser la película, ¿no? Es decir, nos vamos a elevar a n potencias de 10 y luego nos vamos a ir acercando, metiéndonos en el interior del cuerpo hasta ver cómo son las células, ¿no? Bueno, aunque es un momento como bastante importante de la peli, ¿no? Y Charles Sims está ahí subido al camión grúa grabando esa secuencia, está ahí detrás Ray Eames como observadora que era, ¿no? Capturando algo que le ha llamado la atención por ahí en la parte trasera del camión grúa y bueno, ahí está ella con la cámara para registrarlo, ¿no? Damos el salto hacia atrás para llegar a julio de 1944, ¿no? Que es la fecha en la que tiene lugar el manifiesto que os decía, ¿no? Ya estamos en el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una foto que igual conocéis de Robert Capa, que es un fotógrafo alucinante, ¿no? Y que estuvo ahí en el desembarco de Normandía, con lo cual pues tiene una serie de fotos, ¿no? Si conocéis su obra, casi la fotografía más conocida que tiene, yo creo que es una de un miliciano en la Guerra Civil Española, ¿no? Que está como abatido, ¿no? Y está medio cayéndose, y la fotografía es absolutamente nítida, ¿no? Fotográficamente es excepcional, ¿no? Y todas las fotos del desembarco de Normandía, casi todas están movidas, es como que no hay quien las coja, ¿no? En parte por lo brutal de la batalla, ¿no? Os voy a poner otro vídeo. Este es el último vídeo que os pongo ya, y este es de una película que seguro que la conocéis, ¿no? Este es, para que os tranquilice, esto es de una película de Spielberg y no son imágenes reales.
Bueno, perdón por la calidad de la imagen, del vídeo, perdón. Bueno, ya no os pongo más vídeos. 1944, julio, desembarco de Normandía, uno de los años finales de la guerra, quedaría como un año y pico de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues que en este caso los aliados pues tienen una buena coartada, ¿no?, como para poner en marcha y dar vida a ese, pues lo que denominaría Eisenhower el complejo militar industrial, ¿no? Más tarde, bastante más tarde, pues bueno, el horror nazi, ¿no? Experimentos realizados con niños en los campos de concentración, ¿no? En ese mismo mes, en julio de 1944, la revista Art and Architecture, la revista que llevaba John Entenza, saca este manifiesto, que es como una especie de manifiesto a favor de la utilización de la tecnología militar para aplicarla a resolver el problema de la vivienda, ¿no? Bueno, pues la revista llevaba ya un tiempo de rodaje, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de implicados, ¿no?, entre los arquitectos del momento. En este caso, bueno, pues los implicados eran Charles y Ray Eames, Herbert Matter como diseñador, ¿no?, que es el que hace estos collages, y John Entenza como editor de la revista. Pero luego, bueno, pues había otros como Fuller o Eero Saarinen que también participan un poco lateralmente, ¿no? Por ejemplo, esos textos que aparecen sueltos por ahí en medio son de Fuller, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista se desatan muchas preguntas, ¿no?, con este manifiesto, ¿no? Como, bueno, ¿sería realmente capaz el mundo de los arquitectos de reformular y redirigir todos esos esfuerzos que había y toda esa tecnología militar en la cual se había invertido muchísimo? ¿Se podría reformular esto después de la guerra para proponer pues estas propuestas un poco utópicas, ¿no?, casi aéreas, de vivienda colectiva a lo bestia, ¿no?, sistemas apilables, etcétera, investigación en nuevas formas, en nuevos materiales, o sencillamente se quedaría en un manifiesto, ¿no? Desde luego, bueno, parece que la intención era más bien como una respuesta a esa brutalidad de la guerra, ¿no?, y a ese potencial y a esa cantidad de medios que se ponían a su disposición. Aparecen, perdón, que aquí os iba a incluir otra cita, en este caso de James, 1907, del libro Pragmatismo, que hablamos el otro día. Dice: el pragmatista se vuelve hacia la concreción y la determinación, se dirige hacia los hechos, hacia la acción y hacia el poder. Indican aquí lo que no es la prefabricación, ¿no? Vamos a ver. Dice, os leo: prefabricación no es un truco para ahorrar trabajo, no es un método superindustrializado a usar para reproducir la arquitectura del pasado, no es exclusivamente un mecano que montado configura muros, techos y envolventes de viviendas, no es el uso de una fábrica mediante técnicas obsoletas de construcción, y no es una estrategia de venta con antiguos productos con una imagen renovada y más comercial. Y por otro lado hay una propuesta, ya no dice lo que no es, ¿no?, sino que indica
lo que deben ser los arquitectos de la vivienda prefabricada, ¿no? Dice, el arquitecto de la vivienda prefabricada debe ser: 1. El estudiante del comportamiento humano. La información a recopilar ha de ser exhaustiva, las conclusiones deben ser el resultado de un extensivo y completo estudio de la circulación, todas las fases del espacio, medio ambiente, salud, almacenaje y bienestar o malestar psicológico. 2. El científico. Con miles de ejemplares del diseño final a producir, los materiales y equipos diseñados para obtener ese denominador común de necesidades deben ser tan apropiados y con tanta precisión como el científico moderno pueda desarrollar. Y siguen. 3. El economista. El economista será llamado para integrar y rediseñar el uso del capital, privado, público o una combinación de ambos, de manera que funcione con lógica y responda a las necesidades de la iniciativa. 4. El ingeniero industrial. El producto, según se configura la línea de montaje, no es tan solo el resultado de la sucesión de esas fases definidas por el ingeniero industrial, puesto que la ingeniería de producción en sí misma contribuirá a la forma final del proyecto, ¿no? Bueno, en este micromanifiesto, ¿no? Pues están planteando nuevas miradas hacia esa realidad proyectual, ¿no? Que ya no basta, digamos, con la utilidad, firmeza y belleza, ¿no? De las que hablaban los antiguos, ¿no? Sino que bueno, pues ya a las puertas de del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues hay otros intereses, ¿no? Hay como una transformación de la manera de pensar, ¿no? Y quizás se acerca más a algo como bueno, preciso y barato, ¿no? Más como tres parámetros a manejar, ¿no? Luego, bueno, pues se plantea la cuestión, ¿no? Bueno, esto no se lee muy bien tampoco, está en inglés, ahora os lo traduzco, ¿no? Pero el pensamiento sería el siguiente, ¿no? Tiene que ser el arquitecto un completo erudito, ¿no? Como alguien que maneje completamente todas esas disciplinas. Esto que es como el esquema que aparece abajo a la derecha, ¿no? Que tiene más que ver con el asunto del arquitecto como un mediador entre diferentes disciplinas, ¿no? Dice, obviamente estas viviendas, si han de ser industrializadas en el sentido de producción en serie, no podrán ser completadas tan solo con el diseño de una sola mente, sino que serán producto de especialistas en diferentes campos, cada uno realizando su parte del trabajo sin coacción y en indirecta relación y coordinación con los otros, ¿no? Digamos que el arquitecto solitario no es arquitecto de trazo genial. Eso viene al hilo de lo que comentábamos con el escepticismo de Teresa Gridilla, ¿no? Hacia los arquitectos el otro día. Digamos que ese arquitecto como de trazo genial y súper inspirado, pues ha muerto, ¿no? Y ahora se trata como de trabajar en equipo, trabajar atentos a lo que pasa fuera, ¿no? Y con la capacidad para cohesionar diferentes disciplinas, ¿no? En favor de la arquitectura, ¿no? Bueno, en aquellos años 40 americanos, pues aparecen algunos anuncios como este, ¿no? Que de algún modo anticipan. Esto es un anuncio de la General Electric, ¿no? Aquí veis como todos los electrodomésticos, los nuevos electrodomésticos, ¿no? Que permitían equipar todas estas viviendas, ¿no? En parte las del programa Case Study, ¿no? Que hablaremos más adelante. Y dice en el texto: Jim se irá mañana y pasarán largos y solitarios días antes de que vuelva, pero esa pequeña casa dibujada en la arena es un símbolo de fe, esperanza y coraje, ¿no? Este Jim, que quizás fue al desembarco de Normandía, por ejemplo, ¿no? Bueno, en esos años van apareciendo en las distintas revistas como esos mensajes como de optimismo, ¿no? Para esa victoria casi augurada, ¿no? Que se iba a producir en la Segunda Guerra Mundial y que se supone que traería como un hábitat nuevo, ¿no?
Y aquí os quería leer yo otra, perdón por el desorden de la charla, pero es que esto ha sido de última hora, ¿no? Dice, hablando del pragmatismo, ¿no? Significa el aire libre y las posibilidades de la naturaleza, y también una actitud contraria a los dogmas, a la artificialidad y a la falsa pretensión de poseer la verdad de forma concluyente, ¿no? Dice James en 1907 también, ¿no? Después de la guerra total puede venir el habitar total, ¿no? O este eslogan, ¿no?, propagandístico, este avión de guerra, este caza que bombardeará después, como os voy a mostrar, Tokio, por ejemplo, ¿no?, que enseñabas tú el vídeo, que va a venir como bastante al hilo de esto, ¿no? Este avión ayuda a construir esta casa, ¿no?, la casa moderna, ¿no? O esto, mayo de 1945, que son unos 3 meses o 4 antes del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y el fin de la guerra, por tanto, donde, bueno, pues se respira como ese ambiente optimista, ¿no?, un paisaje idílico con todos esos árboles en flor, y el soldado que está con su chica, ¿no?, y ya no está dibujando sobre la arena la casa, ¿no?, sino que está señalando sobre un plano de construcción, ¿no? Y además, como veis, aparecen aquí unas líneas de replanteo que están como hablando de una casa a punto de construirse, ¿no? Y recordemos que la guerra no ha terminado todavía, ¿no? Bueno, esto es Tokio, ¿no? Tokio es el bombardeo más sangriento, ¿no?, más atroz de la Segunda Guerra Mundial. 100.000 muertos, 1 millón de personas sin hogar, ¿no? Abril de 1945, simultáneo prácticamente a la imagen que hemos visto en la portada de House Beautiful. Esta es como la esperanza y habla de construcción. Esta es la foto de Tokio y, bueno, pues como podéis imaginar, todo esto eran viviendas antes del bombardeo. Habla de destrucción y de devastación, ¿no? Bombardeada por los americanos, que son los que han producido la imagen de la revista, ¿no? Esto es Tokio, es ese mismo bombardeo, son cuerpos carbonizados, civiles la mayoría, ¿no? Esta imagen que es como el niño protegiendo a la madre, ¿no? Este es el niño que llevaba a la madre a la espalda, y estos bombardeos de napalm lo que producen son quemaduras. En este caso se le queda la huella de la protección del niño, ¿no? Bueno, si nos vamos unos pocos años más atrás, 1941, pues están trabajando los Sims, digamos, están al inicio de su trayectoria profesional, ¿no? Llegan en el 37, se instalan en los Strathmore Apartments de Neutra, y poco a poco van trabajando de manera un poco rudimentaria, digamos, ¿no? Este es el primer prototipo de la famosa Kazan Machine, que es una máquina que fabrican ellos con yeso, unos hinchables, con bombas de bicicleta, le dan presión y esas maderas se ponen contra las otras para generar madera contrachapada moldeada, curvada, ¿no?, con sus
con sus propias formas, ¿no? Tras unos años trabajando, pues consiguen que la Dylan Evans Products, que trabajaba entonces para el ejército, les alquile el 901 de Washington Boulevard y les asigna una nueva máquina Kazam, pero ya de dimensiones colosales, ¿no? Una pasada, ¿no? de tecnología que les permitirá avanzar mucho más en su técnica de plegado de madera, ¿no? Hasta el punto que bueno, pues trabajarán para el ejército construyendo estas camillas, por ejemplo, ¿no? Que se utilizarán en el campo de batalla, o las piezas para entablillar brazos, como la de arriba a la izquierda, o piernas, que está el leg splint, que es bastante famosa también, ¿no? Que es esa imagen de ahí, ¿no? Bueno, pues esa imagen la que ponen en los libros no es una imagen de guerra, obviamente, ¿no? Las imágenes de guerra son más bien las que hemos visto antes, ¿no? Y estos pues son tipos actores, ¿no? Son actores, pero no en el sentido de relacionarse con la acción, sino son actores porque están posando, están representando un papel, ¿no? Estos diseños que hacen los Sims pues son los que participan en la guerra, ¿no? Estos son fuselajes de los aviones, una foto de Herbert Matter, el mismo que hacía el collage del manifiesto que veíamos en la revista, y esto es un asiento de piloto, el collage, ¿no? Ellos, bueno, pues en ese contexto los Sims ya han estado trabajando unos años para el ejército y se elabora este manifiesto, ¿no? Pues no se sabe hasta qué punto están dando una satisfacción a sus mecenas, ¿no? O hasta qué punto realmente están detectando una oportunidad, ¿no? En toda esa energía investigadora, toda esa tecnología que se está desarrollando, ¿no? Os incluyo de forma desordenada porque ya he perdido toda la relación entre las notas que tenía, ¿no? Aquí, Dewey, 1929, ¿no? Dentro del libro Nuevo y Viejo Individualismo. Dice: donde abundan los temores, los cimientos de una individualidad audaz e inquebrantable se tambalean. En lugar de traer consigo seguridad, lo que ha hecho el amplio desarrollo de los recursos tecnológicos es crear una nueva forma de inseguridad. Seguimos. Poco después se lanza el programa de las Case Study Houses y bueno, pues estos, por poner dos que habían participado en el manifiesto, Charles Sims y Eero Saarinen, proyectan la casa de John Entenza, que también participa en el manifiesto, y bueno, pues se supone que aquí detrás hay una investigación que tiene que ver con la aplicación de esa tecnología militar a la vivienda, ¿no? Seguimos. ¿Qué tal voy de tiempo? 4:30. Bueno, entre tanto, agosto de 1945 se hace en esta foto, ¿no? Enola Gay, no sé si lo conocéis, es el avión que transporta las bombas de Hiroshima y Nagasaki, un poco después del bombardeo de Tokio que hemos visto, ¿no? Del que luego podemos hablar en relación al vídeo del 63, ¿no? Porque toda esa ciudad devastada se ha tenido que reconstruir de una manera muy rápida, ¿no? Y asumir la cultura japonesa, ¿no? Que es otra cosa que sale en el vídeo, que es interesante también. Bueno, Tibbets, el piloto, antes hemos visto también a la tripulación, y Lewis, que es el copiloto de Tibbets, que deja un testimonio
bastante interesante, ¿no? Que lo voy a leer a medida que paso algunas imágenes relacionadas con ese bombardeo y con la producción de la bomba, que es esta, ¿no? No sé exactamente quién es, pero hay uno que después ha sido premio Nobel de química o de física, no estoy seguro, ¿no? Esa es la bomba atómica, ¿no? Leo del diario de Lewis. El viejo toro, Tibbets como se le llamaba, el viejo toro, muestra señales de haber tenido un día duro. Se merece una cabezadita. 4:25. Me pasan los controles del avión. 7:24. Tibbets conecta el intercomunicador para hablar con la tripulación. Solo dice 2 palabras. Es Hiroshima. 8:14. El coronel nos ordena que nos coloquemos las gafas especiales Polaroid contra el fogonazo. 8:15. Un minuto después. Las compuertas del compartimento de bombas del Enola Gay se abrieron y la primera bomba atómica se libera del anclaje. Lewis prosiguió con sus anotaciones. 8:16. A los 43 segundos del lanzamiento y tras casi 6 millas de caída, la bomba detonó sobre Hiroshima. Un punto de luz purpúrea se expande hasta convertirse en una enorme y cegadora bola de fuego. La temperatura del núcleo es de 50 millones de grados. A bordo del avión nadie dice nada. Casi podía saborear el fulgor de la explosión. Todo tenía el sabor del plomo. La cabina de vuelo se iluminó con una extraña luz. Era como asomarse al infierno. A continuación llegó la onda de choque. Una masa de aire tan comprimida que parecía sólido. Cuando la onda de choque alcanzó el avión, Tibbets y yo nos aferramos a los mandos. El viejo toro nos llevó a la máxima altura. El hongo alcanza 1 milla de altura y su base es un caldero burbujeante, un hervidero de llamas. La ciudad debe estar debajo de eso. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Años después, Lewis me confesaría que en realidad sus primeras palabras fueron: «Guau, menudo pepinazo». Estos son los distintos radios de acción de una bomba. Este hombre que está a 3 kilómetros del centro donde detona la bomba y que se le queda toda la marca de la gorra, que es la que no, la parte que no se le ha quemado de la cara, ¿no? Y el beso, ¿no? Que es esta fotografía de Eisenstadt, que es una fotografía bastante famosa, ¿no? Que bueno, pues no se sabe si se está celebrando el pepinazo, como decía Tibbets, ¿no? O el fin de la guerra, ¿no? Aquello que auguraban todos aquellos anuncios, ¿no? En las revistas de tendencia, ¿no? Bueno, esto en realidad es según dicen, un marine que andaba por ahí súper borracho, besando a todas las chicas que podía, aprovechando la ocasión, ¿no? Y esta enfermera, pues que no se sabe si luego le dio un bofetón o simplemente se dejó besar, ¿no? Bueno, y todas estas cuestiones de la guerra parece muchas veces que quedan como ausentes, ¿no? En algunas de las actitudes que se detectan en Estados Unidos, ¿no? En la gente que está, arquitectos muchos, ¿no? Que están trabajando en Estados Unidos y que aprovechan la oportunidad, ¿no? Pues como Eero Saarinen, que trabaja directamente en el proyecto Manhattan, o como los Sims, que trabajaban para la industria militar, aunque de manera tangencial, ¿no? 1947, ya después de la guerra, bueno, pues estas fotos en las cuales de nuevo no sabemos quién es si son actores que están actuando, si simplemente están posando, ¿no? En cualquier caso son fotografías muy preparadas, ¿no? Aquí vemos pues, que aparecen
los dos con camisas a juego, ¿no? Camisas de cuadros, están generando como una cierta simetría que coincide exactamente con las juntas del pavimento, ¿no? Las sillas que están cuidadosamente dispuestas como apoyando esa simetría pero a la vez rompiéndolas, y siempre con ese aparente disfrute, ¿no? Dentro de que son imágenes bastante preparadas, ¿no? Y ellos son súper conscientes de que se las están sacando, ¿no? Aquí el primer borrador de la casa IMSS, la casa Puente, que se proyecta cuando todavía están en guerra, y de hecho se encarga todo el acero para hacerla. Ellos aparecen como observadores puramente, ¿no? Y finalmente, ya después de la guerra, en el 49, se levanta la casa definitiva, en la cual el proyecto se ha transformado absolutamente, y ellos ya no son tanto espectadores, sino que son actores, pero de los que actúan, ¿no? Y su acción, la acción de subir, pues digamos que es como una especie de manifiesto, ¿no? Se suben a esa estructura que, teniendo la misma cantidad de acero, alberga un mayor volumen habitable que les permitirá ir guardando todos esos objetos que iban recopilando en los viajes, ¿no? Y si nos acercamos, no sé por qué, igual Juan nos lo aclarará esto en la próxima charla, pues Ray tiene como una paloma en la mano y no sé, pues quizás un guiño a la velocidad con la que se había montado esa estructura, ¿no? Como una especie de acción de prestidigitador, ¿no? La estructura se montó, creo recordar, en 1 día y medio, ¿no? Toda la estructura de la casa. Y a ver qué tenía yo por aquí. En relación a la acción, ¿no? Dice el término, refiriéndose al pragmatismo, dice James en 1907, dice: el término procede de la palabra griega pragma, que quiere decir acción, ¿no? Y de la que proceden nuestras palabras práctica y práctico. Fue introducido por primera vez en la filosofía por el señor Charles Peirce en 1878 en un ensayo titulado How to Make Our Ideas Clear, y publicado por el Popular Science Monthly de enero de ese año, después de indicar que nuestras creencias realmente son reglas de acción. El señor Peirce afirmó que para esclarecer el significado de un pensamiento solo necesitamos determinar qué conducta es la adecuada para producirlo, ¿no? Luego, la conducta necesaria para producir ese pensamiento es lo esencial, ¿no? Para algunos pragmatistas, ¿no? Y dice Rorty en 1997, Dewey deseaba desviar la atención desde lo eterno hacia el futuro y hacerlo transformando la filosofía en un instrumento para el cambio y no para la conservación, haciéndola norteamericana más que europea. Y esto venía a cuento sobre cuáles son los rastros de nuestras acciones y nuestras conductas en las ciudades, ¿no? Esto es Hiroshima, esto es lo que queda, ¿no? Y la gente está observando esa realidad como un observador más, ¿no? Pues como observaba el civil que estaba allí y tuvo la experiencia en sus propias carnes de la acción estadounidense, ¿no? Y con esto yo termino y empezáis vosotros. De tiempo bien, ¿no?
¿Qué hacemos? ¿Grabamos la conversación? ¿Tú mandas? Sí, pues si queréis yo os voy pasando el testigo y la grabamos. Bueno, ¿quién habla? Luis, hablemos de Tokio, para romper el hielo. Está siendo el día de Japón. Sí, ¿verdad? El viernes pasado fue el día de México y hoy está siendo el de México. Yo lo siento de verdad por la charla, porque la verdad es que es bastante desagradable. No lo he visto venir hasta que la he montado. Yo no haré más de estas, ¿no? México, Tokio. Sí. Yo te lo paso. Pues no sé muy bien qué decir. Pues la charla, pues sí que ha quedado muy dura, la verdad. Pero bueno, eso yo creo que nos ayuda un poco a entender toda esta parte de esta visión americana o pragmática, el pragmatismo como producto americano, a lo mejor, quizás, ¿no? Esta frase me ha gustado mucho, la última, la de convertir a la filosofía en un producto más... Se entiende muy bien lo que quiere decir más americano que europeo en cuanto a productora de cambio y no de conservadurismo. Soy de ese pensamiento también muchas veces, ¿no? Dices, bueno, es verdad, realmente, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto nos estamos americanizando? Todo eso son cosas que se me están ocurriendo, ¿no? de la charla, ¿no? No sé si... de todo, por ejemplo, de estas semanas, ¿no? Todo lo que hemos hablado o todo lo que nos habéis ido contando, las charlas y tal. No sé si mis compañeros comparten lo mismo que yo, pero nos movemos en casi el pragmatismo como está demonizado, ¿no? O sea, no sé si tenéis miedo a ser pragmáticos, ¿no? Es decir, a mí lo que me pasa es que cuando leo cosas sobre el pragmatismo sí que te acaba convenciendo, pero hay algo, porque escuchas charlas o no sé, que como que tienes cierto temor, ¿no? a asumir esos pensamientos, ¿no? Esta charla un poco he visto eso un poco, ¿no? Es decir, cómo al contraponer, es decir, pues bueno, imágenes tan duras, ¿no? Con toda la publicidad americana que se generaba en paralelo, cómo, bueno, pues son capaces a lo mejor de convertir la industria esta ¿no? de la madera, cómo utilizarla, pero al final al final están justificando, ¿no? La acción bélica, ¿no? Es decir, la guerra vale para algo también, es decir, la vamos a usar para hacer casas, la vamos a usar para, ¿no? Es un poco, también tiene algo que ver con eso, ¿no? Con esos mensajes, ¿no? Es decir, un poco de justificar la acción de guerra sobre el avión. Pero ¿por qué? Supongo que los americanos estarían pensando, ¿pero por qué estamos en guerra? ¿Por qué? Bueno, pues gracias al avión también vamos a hacer casas, un poco. Sí, o sea, para mí ha sido realmente chocante preparar la charla, porque aunque sí que yo había investigado bastante sobre esta relación entre la industria militar y la vivienda de los años 40 y tal, pero nunca lo había puesto como tan cronológicamente al lado, ¿no? Entonces, cuando lo contrastas, realmente piensas bien lo que significa una guerra y piensas lo que significa una vivienda, ¿no? Por ejemplo, de ahí mi crítica un poco implícita al programa Case Study Houses, ¿no? que sale de la revista Arts and Architecture y que digamos que bueno, pues sale un poco del manifiesto para la utilización de la tecnología militar, ¿no? en la vivienda.
y realmente es bastante insignificante, ¿no? Es decir, que son un grupo de unas decenas de casitas, algunas no construidas y tal, y bueno, nos encantan, son una pasada, ¿no? Y son unos proyectazos, y cuando vamos para allá a Los Ángeles, pues vamos a verlas y nos intentamos colar si podemos, ¿no? Pero realmente lo que hay detrás, la guerra y la cantidad de dinero que se invierte en una guerra simplemente para luchar o para conseguir una hegemonía o para derrotar a alguien, ¿no? Está muy por encima, ¿no?, de eso, ¿no? En ningún caso parece que sea como un pretexto razonable, ¿no? Por supuesto, no para iniciar una guerra. Vamos a hacer una guerra que luego nos van a salir unas viviendas estupendas, ¿no? La guerra empieza por otras causas, ¿no? Lo que pasa es que ahí, bueno, pues los arquitectos, en vez de estar parados como los europeos, que en esos tiempos de guerra están completamente inertes, ¿no? Pues los americanos, que están un poquito más lejos del campo de batalla duro, pues son capaces como de hacer ese switch y poder pensar en aprovechar el momento, ¿no?, de algún modo, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando lo contrastas bien, ¿no?, y ves el potencial devastador, ¿no?, de una guerra y los resultados tanto en proyectos como construidos de esa solución que se intenta dar, ¿no?, para usar la tecnología militar, pues es un poco como que la balanza está muy descompensada, ¿no?, de algún modo, ¿no? O sea, dan ganas de ver propuestas pragmatópicas, ¿no?, que de esta energía económica podrían haber salido perfectamente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues con el tiempo no solo no salen, ¿no?, sino que después aparecen casos pues como el de Vietnam, que ya sí que es contemporáneo a las propuestas que estáis manejando vosotros, ¿no? A mí me ha parecido interesantísimo, fascinante la cantidad de información y cómo la has superpuesto y cómo la has desordenado también, porque estar viendo... Sí, no, pero es que a veces se agradece el desorden. Pero claro, este es uno de los momentos como clave del siglo XX, ese momento en el que de repente es como que se cristalizan muchísimos años de innovación tecnológica y se hacen explícito por primera vez a nivel global en un punto, en este caso Hiroshima, con una bomba que hace temblar y que hace cambiar por completo la mentalidad de toda una generación a nivel global. Es el primer casi como evento global de la historia, y a partir de ahí, claro, tú cuando has vivido esto y tienes esta imagen, ya piensas arquitectura en otra escala. O sea, antes las megaestructuras quizás no tenían cabida porque todavía no habían tenido ese espectáculo tan brutal a nivel de escala como ver una bomba nuclear que se carga una ciudad. De repente el hombre es por primera vez consciente de su poder para cargarse su propio planeta, su propio entorno, sus propias creaciones que han sido construidas poco a poco a lo largo de siglos. Ese cambio brutal de escala creo que es el pozo para estas arquitecturas metabolistas, esa neovanguardia única y última vanguardia que surgió precisamente a partir de esta tabula rasa que ni es el aire ni es el mar, pero es lo que pasa después de un bombardeo, ¿no? Que también está sintetizado en la primera frase que decías de vaya pepinazo, y la última frase, Dios mío, ¿qué hemos hecho? En el vaya pepinazo estaría la culminación de las vanguardias, o sea, la cúspide del desarrollo tecnológico a través del proyecto Manhattan. Sabéis que el proyecto Manhattan es el que generó la bomba nuclear, y el Enola Gay, que creo que salió de Wendover, un pueblito que hay en la frontera entre Nevada y Utah, y en el momento que se detona, ya todo ese gran eureka, ese éxito del proyecto Manhattan,
alentado entre otros por una carta de Einstein a Eisenhower, ¿verdad? No, bueno, a partir de ahí ya empieza la segunda parte del siglo XX, que es la de la crisis de la modernidad, la de vamos a no tener tanta fe en esta tecnología, Dios mío, ¿qué hemos hecho? O sea, ya empieza, y vamos a intentar reciclar esta tecnología potente en otras cosas, y es ahí ya donde empieza también esa charla, esa revisión, esa nueva manera de entender lo pequeño. Los Sims no hicieron megaestructuras, o sea, trabajaban, lo que hemos visto aquí, pues son los pequeños objetos, los muebles, las casitas, las case studies. No sé, a mí me ha encantado. Más opiniones por ahí. ¿Pepino? A mí me gustaría poner una cuestión sobre la mesa, que viene un poco por la tabula rasa, porque después de los bombardeos que hemos visto, en el fondo los dos, Estados Unidos y Japón, empiezan sobre una tabula rasa, ¿no? El soldado que vuelve, que está en el campo con la mujer y el perro, señalando sobre un plano, y esta fotografía de Hiroshima. Entonces, la pregunta o la cuestión que me viene a la cabeza es... Tokio. Supongo que Hiroshima quedaría hasta peor. Bueno. Sí, en realidad no es tan conocido porque no es la bomba nuclear, pero fue más devastador. Sí. Sí, hubo más muertos y más personas sin hogar. 1 millón de personas sin hogar en aquel entonces es brutal, es una ciudad entera arrasada. Esta es. Y es interesante la simultaneidad, ¿no? Es el mismo mes prácticamente. Me vale en cualquier caso, sea Hiroshima o sea Tokio. El caso es que los dos parten de un cero, ¿no? Y el cero de Estados Unidos es el cero que marca la tecnología militar, que en este caso pues se aplica a la vivienda, hasta el punto de que en muy poco tiempo se acaba convirtiendo en un estilo, ¿no? Que son las case study houses, que al final pues dejan tener la esencia y el encanto que tenían esos primeros ejemplos, ¿no? Que pasa de ser la ruptura a convertirse casi en un canon, una seriación que de algún modo es parecida también a la seriación con la que se construye en Japón. Es decir, los vínculos espaciotemporales que se producen tras el bombardeo, de algún modo es interesante verlos como, no sé si antagónicos, pero complementarios, ¿no? El enfrentarse a la misma situación con mecanismos a priori antagónicos, pero que al final acaban produciendo de alguna manera una manera de construir casi seriada, ¿no? No sé cómo lo ves, ¿qué os parece? Sí, no sé, yo la verdad, pero hablar vosotros. ¿Alguien tenía algún tema de estos? No. Bueno, Laura tenía la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? ¿Está Laura? Vale. Ahora nos la cuentas. Es como previo a Vietnam, ¿no? Con lo cual viene muy al caso. Dramatismo, vale. Bueno, yo creo que las case study son sobre todo un programa